Bien, acá estoy con Gastón Raggio para hablar de geopolítica. ¿Cómo estás, Alberto? ¿Qué tal? ¿Estamos bien? Muy bien, por suerte. Bueno, tenemos una banderita acá. Tenemos una banderita, sí, la bandera de Libia. Venimos a traer, como decíamos, como vos nos guiaste, digamos, una historia que un poco cuente y se referencie, y al final del programa, de la columna, vamos a ver cómo se referencia con el presente, ¿no? Libia, el norte, si pasamos la primera foto, vamos a ubicarla geográficamente para que la audiencia la vea, allí al norte de África, lindero con Egipto, y sobre el mar Mediterráneo, ¿no? Una posición estratégica. Quiero hacerte una pequeña reflexión. No sé por qué los chicos, de chicos, a África nos los enseñan como negros. Ajá. Sí, claro. ¿No? Absolutamente. Y no entendemos de que África también es el desierto. Sí, claro. Y aparte el norte de África es mucho más árabe y musulmán que negro. Claro, pero eso no lo enseñan. No lo enseñan. Nos muestran todo lo que tiene que ver con los elefantes, los tigres, los monos, y dicen esto es África. Toda la África meridional para abajo, digamos. Claro, ¿no? para abajo. Ahí va. Sí, pero todo el norte de África, desde Marruecos y Argelia y todo, con una posición, digamos, árabe y desértica, como vos bien decís. Pero estratégico. Geoestratégico, como no, como nada. Mediterráneo. Claro. Y ahí nomás de Europa. Gobernada por los españoles hasta 1500, hasta más o menos el 1500, después la tomó el Imperio Otomano, los turcos. Le explicamos a la gente el Imperio Otomano, cuando escuchen el Imperio Otomano es Turquía. Y la gobernaron durante 400 años hasta el 1900. En el 1900 el norte de África se reparten las colonias, los países europeos, Francia, Inglaterra y demás. Y que empiezan a apropiarse. Y a los italianos no les tocó nada. Y entonces, ¿qué hicieron los italianos? Invadieron Libia. ¿Invadieron? Invadieron Libia. ¿Con resistencia? Sí, alguna resistencia, claro, sí, por supuesto. Eran otomanos, estaban los turcos del otro lado. Se configura la guerra ítalo-turca. O sea que Italia había entrado en una guerra contra los turcos. Claro, Italia tuvo una guerra contra los turcos cuando invade Libia. Y lo que hacen los italianos, a diferencia del resto, toman Libia y hacen una migración de como 150.000 italianos que se radican en Libia y hacen una inversión muy grande en infraestructura, industrias y demás. Y en la Primera Guerra Mundial, como Italia, fíjate cómo cambia la geopolítica, como Italia está del lado de los aliados, cuando termina la Primera Guerra Mundial, los aliados, Francia e Inglaterra, le dan más territorio de los linderos y configuran en 1934, Libia se configura en la República de Libia, en manos de los italianos. ¿En manos de los italianos? En manos de los italianos, absolutamente. ¿Qué pasa en la Segunda Guerra Mundial? Italia se cambia de bando. Con Mussolini. Mussolini pasa al eje, se alía con Hitler y Japón, ¿no? Entonces, ahí se configura todo lo que tiene que ver con el ejido del nazismo en el norte de África. Que ahí aparece Rommel. Aparece Rommel, el zorro del desierto, un crack de los generales de Hitler, y cuando pierde la guerra el eje, lo que le pasa a Italia es que los aliados le sacan Libia. ¿Ah, sí? Claro. Entonces, si pasamos a la otra foto, vamos a ver, sigamos, vamos a ver que se apodera de Libia Inglaterra casi en su totalidad y un pedacito ahí, el lindero con Marruecos, Francia. Montgomery. Claro. Que Montgomery vence a Rommel. Exactamente. Y entonces ahí queda, desde el 45, el fin de la guerra, hasta el 51, queda en poder de Inglaterra Libia. ¿Qué pasa? Empieza a haber ruido en Naciones Unidas y Naciones Unidas dice, vamos a liberar y vamos a dejar que Libia sea independiente. Y Libia se convierte en la primer nación africana, en la primer nación africana libre. Y bueno, el que veíamos era su primer rey, digamos, Isis, Isis I, que es el primer rey que va a gobernar como un reinado, digamos, una monarquía constitucional hereditaria, crean allí. Fundamentalmente para evitar que Italia pudiera reclamarla después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿qué pasa? Descubren petróleo en el medio.
en el medio se descubre que Libia tiene mucho petróleo y se convierte en una nación súper rica. Este buen señor, el rey, llama a las empresas petroleras europeas y americanas y empiezan a explotar el petróleo a cambio de regalías y se genera una casta muy rica allí. Y en el 69 aparece la revolución. Se genera una diferencia muy grande entre el pueblo y el rey y el reinado, y aparece Muammar Gaddafi, coronel del ejército insurgente, y en el 69 hace la revolución y derroca a la monarquía. Acá lo tenemos, al compañero Gaddafi, y va a gobernar durante muchos años Libia, nacionalista, crea un socialismo libio. Lo ayuda Nasser a configurar el socialismo libio. Nasser de Egipto. Crea el libro verde, que dicen que está inspirado en el libro rojo de Mao, y empieza a gobernar y genera para Libia condiciones muy buenas. Y nacionaliza el petróleo, 51% del petróleo en manos del Estado, se convierte en el accionista mayoritario de la banca, genera muchos derechos para las mujeres y reduce casi a cero la pobreza en Libia. Y vos dirás, ¿dónde se equivocó? Se equivoca. ¿O dónde se le piantó? ¿O dónde se le piantó? Bueno, empieza a generar tanta riqueza con el petróleo y empieza a financiar movimientos insurgentes, movimientos terroristas, y empieza a ser declarado, empieza a mojarle la oreja, digamos, al tío Sam, y Estados Unidos lo declara junto a Naciones Unidas como participante del eje del mal. Bueno, el famoso avión de Panam, que derriban, que iba de Inglaterra a Estados Unidos, y cae. Se lo adjudican. Y mueren ahí una amiga Rosalina. ¿Ah, sí? Benvenuto. Ah, mira. Que venía de luna de miel con el marido. Bueno, fíjate cómo se convierte en persona no grata del eje del mal. El 11 de septiembre en Estados Unidos, con las Torres Gemelas, cambia el rol de Gaddafi y se alía a los Estados Unidos, persiguiendo un gran enemigo que tenía Gaddafi, que era el yihadismo de Al-Qaeda. Este es el hijo de Gaddafi. Fíjate cómo cambia el rol con nuestra amiga demócrata, Hillary Clinton. Cómo cambia de haber sido un demonio a convertirse en el aliado de Estados Unidos para perseguir a Al-Qaeda. Al-Qaeda, que era el movimiento yihadista de terrorismo, ¿no? Sí. Al que le adjudican las Torres Gemelas. Bin Laden. Bin Laden. Que no se sabe bien Bin Laden, sí. qué lado pateaba. Bueno, algún día podemos desmenuzar eso. Sí. Eran enemigos íntimos. ¿Qué pasa con Gaddafi? ¿Dónde, según la historia, decreta su fin? Sí. En Naciones Unidas. Cuando hace la primera visita a Naciones Unidas en el 2009, acusa a Estados Unidos y a la Unión Europea de que la mayoría de los crímenes que se cometían en el mundo, ellos eran partícipes. O sea que él estaba financiando guerrillas y Estados Unidos se lo permitía de una manera u otra. De una manera u otra. Oídos sordos. Hacía oídos sordos. A ver, hasta un punto en el que Estados Unidos cree que ya se le fue de las manos y entonces lo declara. Se le fue de las manos y con mucha plata. Y con mucha plata. Pero después, cuando vuelve Estados Unidos, se convierte en enemigo del terrorismo, lo vuelve a traer y empiezan juntos a perseguir a Al-Qaeda. Y hasta esta cuestión de Naciones Unidas. ¿Y por qué traemos esta cuestión de Naciones Unidas? Porque, ¿cuál es la relación con el presente? Acá lo tenemos a Gaddafi en Naciones Unidas. Esto dicen que fue su sentencia de muerte en el 2009. 2011 viene la primavera árabe. Hay una revuelta muy grande en los países árabes. Acá tenemos la revuelta en los países árabes. Y Gaddafi reprime de una manera descomunal. Hay miles de muertos en Libia. Se genera una guerra civil y ahí aparece la OTAN con Estados Unidos. Y Gaddafi invade en Libia y Gaddafi muere linchado. Sí. Lo linchan. Y hay quienes dicen... No lo mata Estados Unidos, lo mata el pueblo. Lo mata el pueblo. Lo mata el pueblo también apoyado por el país vecino. Sí, sí. Está generado un caos, pero fíjate que el único que se lleva puesto es justamente a Gaddafi, la primavera árabe. Hay quienes dicen que está
de alguna manera creada. Bien, ya tenemos que cortar, pero bien. La actualidad. ¿Cómo se relaciona con la actualidad? Recientemente hubo una cumbre de la Unión Europea Sí. y América, donde la Unión Europea dice más o menos parecido a lo que dijo Gaddafi. La Naciones Unidas no sirve más, hay que reformularla, es totalmente injusta. El Consejo de Seguridad manda sobre todas las naciones del planeta, tienen el derecho a veto y esto no puede seguir existiendo. Digo, ¿por qué lo traemos? Porque quienes se enfrentaron a Naciones Unidas tuvieron situaciones de mucha complejidad. Gaddafi uno, y hoy la Unión Europea está desafiando de alguna manera a Naciones Unidas. Pero bueno, no son Gaddafi. No son Gaddafi, son mucho más legítimos. Son primos hermanos. Y son primos hermanos. ¿Qué pasará con Naciones Unidas? ¿Te acordás que el programa anterior hablamos mucho de Naciones Unidas? Parece que tuvimos una predicción allí. ¿Qué pasará con Naciones Unidas? Bueno, en los pocos meses que faltan del año, creo que ahí va a haber una gran sorpresa con el futuro de Naciones Unidas. Pero si la sacan, alguien tiene que reemplazarlo. ¿Sabes qué dicen alguna tendencia? Que la quieren sacar para echar a Rusia y a China, que es la única manera que podrían sacarlos del Consejo de Seguridad. Son hipótesis. Está bien, pero no tendríamos bar donde reunirnos. No tendríamos bar donde reunir. Que es un peligro. Absolutamente. Bueno, gracias Gastón. Por favor, un placer. Seguimos el próximo sábado con Geopolítica.